Bueno, pues buenos días. Vamos a iniciar la segunda clase del curso que es Historia del Texto Bíblico. Habíamos dejado para entregar una tarea donde se preguntaba un poquito acerca de los temas de definición de Biblia, unicidad y preservación, que son los primeros temas que hemos visto. Ya habíamos dado la definición de Biblia, que es, ¿qué significa la palabra Biblia? Conjunto de libros o biblioteca. ¿De qué lengua viene esta palabra de Biblia? Del griego. Habíamos dicho que el tema de la preservación era un tema que íbamos a ir resolviendo poco a poco y que al final íbamos a sacar una conclusión. De hecho, una de las primeras cosas que les voy a pedir el día de hoy es que si ustedes quieren en la penúltima o en la última hoja de sus cuadernos o de sus hojas que ustedes estén llevando apuntes, pongan en no más de 10 palabras, ahorita lo vamos a hacer, ¿cuál creen en este momento que es el mensaje de la Biblia? ¿Cuál es no el mensaje más importante ni en este momento, ahora sí que en el nivel de sus conocimientos, de entendimiento, en menos de 10 palabras, pongan cuál es lo que consideran ustedes, cuál es el mensaje de la Biblia. No me la digan, nada más escríbanlo y procuren que sea en menos de 10 palabras. Y no me la digan. Eso es un experimento que vamos a revisar. ¿Ya? ¿Todo está listo? No me lo digan, me lo van a decir en la última clase. Para ver si después de lo que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo, realmente sigue siendo eso que ustedes piensan o cambió. Y si cambió o no cambió, ¿por qué? Pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Y lo de la preservación también es un tema que expusimos un poco al principio. Hemos dicho que contamos con cierta cantidad de manuscritos antiguos que a partir de 1945, 1947 se han ido aumentando en una forma importante y hay diferencias entre los manuscritos. Una de las primeras personas que se dio cuenta de esto fue un inglés llamado John Mill en 1707. Trabajó puro Nuevo Testamento y dijo, bueno, en 1516, o sea, hace ya en este año 4 siglos, el hombre más sabio de su época, Erasmo de Rotterdam, le encargaron que hiciera un texto diferente o una revisión al texto que estaba circulando del Nuevo Testamento por todo el mundo europeo, que se basara en los manuscritos más antiguos. Y él sacó el suyo y tuvo muchos problemas, muchas ediciones, muchas revisiones, muchas críticas. Y en 1700 dijo John Mill, voy a comparar todos los manuscritos que hay en mi época para ver cuántas diferencias hay del Nuevo Testamento, nada más puro griego. Y él sacó 300,000 diferencias. Diferencias que van desde escribir Yohanan con una nu, o sea, con una n o con 2 n's, hasta pasajes completos. Por ejemplo, sí traen su Biblia, ¿verdad? Vámonos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 22, versículo 43. Vamos pues, desde el versículo 40. ¿Quién lo quiere leer? Lucas, 22, 40.
Ujú. No crean que se me ha olvidado la primera tarea que les dejé, ¿eh? No se crean que se me ha olvidado la primera tarea que les dejé. ¿Cuál fue la primera tarea que les dejé? Ok. A ver, 22:40, por favor, Alicia. Y cuando hubo llegado al lugar, les dijo: orad, para que no entréis en tentación. Adelante, por favor. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que le fortalecía, y estando en agonía, oraba con mayor fervor, y su sudor vino a ser como grandes gotas de sangre engrumecida que caían sobre la tierra. Hasta ahí, por favor. Ubican los versículos 43 y 44. Bueno, no vienen en los manuscritos más antiguos. Vamos a ponernos en el tono escéptico. ¿Ya ven? Subir vanosible. No está, o le agregaron, o le pusieron. Si se fijan, como que corta un poco el relato. El relato principal es Jesús está orando. Sucede lo del ángel, sucede las gotas de sangre. Y, por favor, Alicia, continúa lo que dice, lo que estabas leyendo, en donde te quedaste. Y levantándose de su oración, Es decir, a los discípulos y los halló durmiendo de tristeza. retoma el tema original. Estaba orando, terminó de orar y se levantó. Esos relatos que aparentemente son como paréntesis y como que cortan un poquito la línea narrativa, les decimos glosas. ¿Cómo? Glosas. Glosas en el sentido de un paréntesis que quiere dar una información extra o que quiere explicar algo. Posiblemente, es lo que les decía, alguien lo leyó y dijo, seguramente Jesús en ese momento tan difícil sufrió mucho, pero Dios lo mandó un ángel y lo puso en el margen. Llega el siguiente copista y no se da cuenta si es una opinión, una glosa, un comentario, una reflexión, o si venía en el texto original y pues no se dieron cuenta y lo agregaron al margen. Bueno, pues en las dudas lo incorpora. ¡Pum! Y es que en el mundo antiguo y sobre todo en el Oriente, preservación, a diferencia del mundo occidental y moderno, no es conservar el texto tal cual nos llega, así igualito, palabra por palabra, coma por coma, como en la medida de las habilidades del copista, fotocopiarlo. En el mundo oriental, a partir de cercano oriente, hacia China, lejano oriente, conservar un texto es interpretarlo en la circunstancia en que se está leyendo y agregar esa interpretación al texto. O sea, y nosotros entendemos, no, es que cuando se escribió se fijó el texto y así se quedó. En el mundo oriental el texto está vivo, si no, no sirve de nada. Entonces, resulta que hay una circunstancia que estoy observando, recuerdo el texto, para hacerlo vivo y vigente le pongo una reflexión que lo haga extendible al momento y la circunstancia que estoy viviendo o pensando y forma parte del texto. Y así es preservarlo. Preservarlo en el mundo oriental es hacerlo vigente continuamente. Y así es cuando, sobre todo con el profesor Gerardo y el profesor Cristian, cuando repasemos, porque a nosotros no nos va a dar mucho tiempo, pero cuando repasemos la estructura del texto, sobre todo del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que básicamente son canciones. Prácticamente toda la Biblia era rimada. Eso se ve en el idioma original, en el hebreo. Es bien curioso porque muchos de los que defienden, por ejemplo, la Reina Valera en 1960 dicen, no, es que no me gustaría que revisaran el texto en español porque está bonito, rima y tiene sus prosa. Sí, en español, pero en arameo o en hebreo
la forma en que rimaban las palabras y te indicaban el corte de cada frase, no solamente te ayudaba a encapsular las ideas en cada rima, sino que te ayudaba a recordarla. Otras son las genealogías. Las genealogías te ayudaban a ubicar a los personajes. Te decían, por ejemplo, en Génesis 5 está la genealogía de Enoc. Y entonces te decían, y todos esos nombres rimaban, te decían, y hasta llegar a Enoc. Y vamos a llegar a Enoc, y vamos a hablar de Enoc. ¿No? O decían, y Adán, de Adán salió Caín y Abel, y fulano y sutano. Bueno, ya ubicaron dónde está Caín y Abel con respecto a Adán. Ahora vamos a dar la enseñanza sobre Caín y Abel. Cánticos, el profesor Cristian es un defensor de que si en la Biblia hay libros de cantos como Salmos, hay cantos como los de Moisés, como los de Ana, etcétera, ¿por qué forzamos la situación y hacemos baladas, así que luego son repeticiones medias repetidas, inútiles, cuando hay cantos en la Biblia que pueden ser más edificantes? Lo hacen a propósito, no se preocupe, no. Hacen a propósito ese tipo de canciones que son repeticiones, y luego a veces ponen las luces en cierta brillo y crean una situación, y así se la pasan, no, ¿dónde fuiste al culto? ¿Y qué hiciste cantar? Sí, pero el culto también implica algunas otras cosas, ¿no? ¿Y qué cantaste? Y te empiezan a cantar la balada con batería y guitarras y todo eso. ¿Y qué salmo cantaste? No, ninguno. O sea, y la Biblia está construida a base de cantos. Van a ver que la estructura de los libros del Antiguo Testamento hasta los del Nuevo Testamento, incluso algunas cartas, tienen una estructura bien precisa precisamente por eso, porque están formuladas en forma de lo que llaman la primera parte, el puente, que es la parte donde varía el tema, y luego una segunda parte que es una repetición de la primera, luego otro puente, y así constantemente. Y vamos bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Vamos a los trabajos que ustedes realizaron. Hace un momento me estaban platicando que a algunas personas les costó mucho trabajo ver eso de que cómo es diferente eso de unicidad. Unidad, unicidad y uniformidad. Ahí la clave de la palabra es precisamente la forma en que está escrito. Incluye este infijo, que es... Yo decía, pues el pasaje de ese de que Jesús sufrió mucho y lloró, bueno, sudó gotas de sangre, pues no viene. Y alguien con ganas de molestar diría, pues ya ves, tu texto no sirve, ¿no? Que está divinamente inspirado y le faltan cosas, y cuando lo comparamos, sin que me lo digan, esa situación de esos par de versículos que faltan en los manuscritos más antiguos, ¿influye tremendamente o ha cambiado su opinión tremenda con respecto a lo que les pedí que escribieran? ¿Que cuál es, según su opinión, cuál es el mensaje del texto bíblico? No. Es una cuestión de forma. Sí. Esto de agregar cosas, dices, al texto bíblico, se puede equiparar a la forma en que lo hacen los judíos, que no lo hacen precisamente dentro de la Torá, pero se inventaron otro libro para explicar lo que está en la Torá, que es el Talmud. Sí. Las formas de querer explicar ciertos pasajes o de aumentarle o quitarle, no lo hacen dentro de la Torá misma porque es sagrado, pero hacen otros tomos y se hace una biblioteca sobre tradición oral sobre la Torá.
Sí, es algo curioso. Con respecto al comentario que hacías del Talmud, ustedes saben que un país en general tiene un marco de leyes, siendo la ley general lo más importante, ¿cuál? La Constitución. La Constitución, luego vienen las leyes, luego los reglamentos. Pero todo tiene que estar, los reglamentos tienen que obedecer una ley y una ley tiene que obedecer una Constitución. Y en el caso de nuestro país en particular, incluso la Constitución está supeditada a los tratados internacionales que se firmen. Sin embargo, la interpretación de la ley otra vez varía porque las sociedades van avanzando. Y para no irle agregando y agregando y agregando, crean algo que en Estados Unidos ya es un hábito muy bien establecido, que es la legislación. La legislación básicamente, o la jurisprudencia, es la palabra correcta, la jurisprudencia es cómo se ha interpretado determinadas leyes y esa interpretación se convierte en ley. Si ustedes ven las películas de Estados Unidos, según el caso de fulano contra sutano, se quedó establecida como ley que la interpretación de tal ley es así. En México se está empezando a hacer. El Talmud es eso, el Talmud es una serie de interpretaciones con respecto a la ley, que recordemos, la ley son los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco, que quedaron como, precisamente una interpretación que quedó como ley, es una tradición, una segunda tradición oral que quedó escrita. Conforme vamos a ver la historia del texto bíblico, vamos a ver que en un principio la ley se construyó así. La ley se construyó a base de la necesidad de establecer relatos que explican el origen de las cosas, pero que se vieron muy influidas por la circunstancia en la que se estaba dando. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Un adelanto de esto es que el 5.º libro de Pentateuco, de los primeros libros del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Deuteronomio. Deuteronomio es muy diferente a los otros 4 libros que son narrativos, muy narrativos. Algunos establecen principios legales, pero Deuteronomio, salvo los primeros versículos y los últimos, son leyes y leyes y leyes. Y hay un momento en que hablan de Moisés como prácticamente el más grande hombre que haya existido. Pasan los siglos. Pasa Saúl, David, Salomón, la división de los reinos, la caída del reino. ¿Cuál fue el reino que cayó con Samaria? ¿El del norte o del sur? Hay que repasar eso, porque si estamos hablando que el texto bíblico sufrió transformaciones al repaso, a la luz de los acontecimientos, van a ver que prácticamente los acontecimientos fijaron el texto bíblico. La división de los reinos, primero cae el reino del norte el reino del norte Samaria con los asirios, y en la resistencia que hay en el reino del sur, hay un rey que se llama Josías. En todo el texto bíblico, solamente hay un lugar donde se dice, y Josías llegó a ser tan grande como Moisés. Entonces se dice eso. En el libro de Reyes. ¿Y qué pasó con Josías precisamente? Se dice que cuando estaban arreglando el templo descubrieron un libro, un rollo, que era el rollo de la ley. Un libro que no se conocía. ¿Y qué tenía ese libro de la ley? Mandamientos. Suponemos que es el Deuteronomio. Si en el Deuteronomio dice que no existió un hombre más grande que Moisés, y de Josías se dice que fue tan grande como Moisés, ¿cuándo se escribió Deuteronomio? Después de que... Con Josías. Esa es solamente una pista. Por ejemplo, adorar el becerro de oro. Resulta que uno de los reyes de Samaria había construido en una desviación hacia el paganismo 2 becerros de oro.
¿Qué hizo Moisés con el becerro de oro según el relato de Éxodo? ¿Cómo creen que le cayó al pueblo de Israel que el rey de Israel haya construido 2 becerros de oro? Les cayó muy bien, lo adoraron. ¡Ah, qué bueno! Ya somos paganos otra vez. No. Entonces, cuando se dice que Moisés destruyó el becerro de oro, es una crítica al rey de Israel, al rey de Samaria, más bien, que construyó 2 becerros de oro paganamente. Y así se fue construyendo el relato bíblico. Entonces fue primero el rey de Samaria el que construyó los 2. Probablemente. Moisés fue el que destruyó. No, históricamente primero fue Moisés, bueno, cronológicamente primero fue Moisés y luego los reyes. Pero ¿cuándo se pudo haber escrito? ¿Cuál es la propuesta de los académicos de que se escribió ese relato del pasado? ¿Por qué? Porque la crítica del rey de Samaria que construyó esos 2 becerros de oro, si tú lo retrotraes o lo argumentas con algo que dices hizo Moisés, entonces, ¿qué le das a esa crítica? Autoridad. Por ejemplo, ¿cómo se dice que se llamaba el jardín del Edén donde vivían Adán y Eva? Paraíso. Y esa es una palabra de origen persa. O sea, muchísimos siglos de diferencia. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿De dónde pudieron haber sacado esa visión de jardines y los jardines colgantes de Babilonia? Entonces el pasaje del paraíso, ¿cuándo fue escrito? Muchos siglos después. Pero cada relato tiene un mensaje. Entonces, otra vez, el mensaje se inscribe en la circunstancia en que se está escribiendo. Después de que estos relatos estuvieron circulando por algún tiempo, ¿se acuerdan? El reino dividido, Samaria es conquistada por Asiria y un siglo y medio más o menos después, Judá es conquistada por Babilonia. Babilonia deporta a los judíos, viven en Babilonia, donde conocen los jardines de Babilonia, se inspiran en esos tipos de relatos, y luego Babilonia cae por otro imperio. Y les dan permiso a los judíos a regresar. Precisamente el imperio que derrota a los babilonios y le da permiso a los judíos a regresar es el imperio persa. ¿Sabemos o recordamos cuál fue el rey persa que le dio permiso a los judíos a regresar a la tierra? Ciro. Y según Isaías, ¿qué título le dan a Ciro? Por esa permiso y por esa prestación política, obviamente, ¿no? ¿De qué me sirve tener a judíos aquí encerrados? En cualquier momento se me van a levantar. Mejor que se regresen a la tierra, me paguen tributo, ellos hacen su culto, yo hago los míos. Total, el título que, como dominaba varios reinos, el imperio persa, desde el primer rey persa hasta el último, el título que se adjudicaron fue de Rey de Reyes. Así se presentaban: yo soy el Rey de Reyes, porque cada quien tiene su reino, pero yo soy el rey de todos los reyes. Y regresan y la nobleza, que era la más cultivada de los judíos, pues vamos a tener que crear una nación desde cero y vamos a tener que dar una legislación. Entonces todos esos relatos que circulan por allá y que se escribieron en diferentes épocas, en época del reino dividido, en época de la conquista de Asiria sobre Samaria, en la época de la conquista de los babilonios sobre Judá, en la época del Éxodo, del Éxodo segundo, del exilio, hay que darles forma, para darles una forma de legislación.
La persona que pensó eso se llamaba Esdras. El libro de Esdras, ¿se acuerdan? En el libro de Esdras incluso se dice que al pueblo judío, a las primeras oleadas de pueblo judío que regresaron a Judá, el rey Ciro les dio 2 documentos. Una carta donde se les permitía regresar y un libro de la ley. Y Esdras, para armar toda la parte legislativa, tenían que enfrentarse a varias situaciones, ¿no? Llegan de regreso y resulta que muchos judíos ya se habían mezclado con la población pagana, un relajo. Entonces junta una serie de sabios, se llama los Soferim, juntan los relatos, juntan las leyes, juntan los poemas, las partes cantadas y le dan forma. Y la forma que quieren recopilaron como tradición oral, es lo que recopilaron. Así es. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo lo hicieron. Estos soverim son las mismas personas. Estas mismas personas se les conoce en el Nuevo Testamento como grámatos o gramateis. Y en español generalmente se traduce como escriba. Ninguna autoridad, funcionarios que cuidaban el orden y todo eso, por eso la gente se enojaba en que llegara un escriba y muy prepotentemente le diga, oye, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, yo conozco la ley porque la trabajo, tú no tienes por qué estar, oye, pero tú no eres nadie, tú no eres ni sacerdote, no eres leví, no eres no eres nadie, o sea, ni siquiera eres una autoridad moral como un saduceo o como un fariseo. Los saduceos, solamente era un grupo, una minoría de los saduceos los que controlaban el templo y todo eso, pero era una escuela rabínica, y por eso le dicen de Jesús, sí tiene autoridad para enseñar, no como los escribas. O sea, se nota que conoce no solamente la ley, sino la aplicación de ella. Y en la Edad Media, después de la destrucción de Israel, el templo, todo eso, pues había de alguna forma que conservar la ley, las escrituras, los profetas y los cantos, los escritos. En la Edad Media, a esta serie de personajes que están estudiando hebreo saben que si bien el alefato, o sea, el sonido vocal, a veces ni siquiera se pronuncian. Esta determinación de escribir el hebreo, todavía en época de los soferim y los escribas no existía. Eran las puras, a veces sin separación entre, y era como que el uso o la enseñanza la que te decía cómo interpretar las letras para que tuvieran cierto sentido. Cuando se destruye el templo, se corre el peligro de que se olvide hasta cómo se lee. De hecho, estaba bastante abandonado su uso de pero el idioma que se hablaba era un tipo de árabe que todavía no determinamos muy bien.
Pero la escritura se seguía copiando por escrito en hebreo y se corría el peligro de que se olvidaran ciertas letras. Los noveno y décimo fueron los que empezaron, que ayuda al lector a saber cómo se leen las palabras. Durante muchos años, las copias más antiguas que tuvimos del Antiguo Testamento, prácticamente casi siglos, lo más antiguo que teníamos del Antiguo Testamento era del siglo X después de Cristo. Salvo ahí unos papiros perdidos, puros escritos medievales teníamos de la Biblia. Algunos ejemplos precisamente son el código o el libro del Cairo. Esa era la copia más antigua que teníamos, del 895 después de Cristo. Y ya presenta la puntuación masorética. Incluso había dos escuelas muy famosas, porque ni siquiera la puntuación masorética se seguía el mismo criterio. Había por lo menos dos escuelas, pero lo que predominaba o lo que nos conservaron la mayor cantidad de copias fue la escuela de Ben Asher. La otra copia más antigua que teníamos era la de Alepo, que se ha vuelto muy famosa en las noticias, una población de Israel actual que está muy cerca de Siria, y era del 950. Y ni siquiera estas dos, ni la del Cairo ni la del Alepo, estaban completas. ¿La del Cairo de qué año? 895, después de Cristo. No, después de la era común o después de la era vulgar, para ser políticamente correctos. Y la copia más antigua que teníamos del Antiguo Testamento era del año 1000 después de Cristo. Salvo copias perdidas o pedacitos perdidos por ahí. Todo esto cambió en 1947 con el descubrimiento de los ríos del Mar Muerto. Ahí tenemos copias de diferentes libros, algunos eran propios de los cumramitas, propios de su vida en común, otros eran reflexiones o un poco litúrgicos, pero son importantes porque hacen citas, y otros eran textos bíblicos. Y otros incluso hasta textos que no son considerados canónicos actualmente, como el primer libro de Esdras. Y no recuerdo bien, pero creo que se han encontrado restos del primer libro de Macabeos. De todos los libros de la Biblia se han encontrado fragmentos en Qumran, salvo de uno, del libro de Esdras. Por alguna razón, el libro de Esdras no era considerado ni siquiera pertinente para ser leído por los de Qumran. Esdras no, el libro de Esther. Es el libro de Esther, me quedé con Esdras y los Soferim. Es el libro de Esther el que no se ha encontrado ninguna copia antigua ni en Qumran, por algo que pudiera ser esto. ¿Se acuerdan quién era Esther? A ver, ¿quién da más? Bueno, fue una... Sí, Esther era una mujer judía, una muchacha judía, que se casó con un rey extranjero, y parece que babilonio, y intercedió por su pueblo, por el pueblo de Israel, aprovechando que se había casado con el rey babilonio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese rey babilonio que según el libro de Esther se casó con ella? Mardoqueo. Sí, es cierto, Mardoqueo era su tío, sí, y se casó con Jerjes.
porque hay otro hombre que se llama Artajerjes. En Antigua Babilonia supuestamente era un rey babilónico, o más o menos de esa, bueno, más bien no era un rey babilónico, era un rey persa. Ahí el problema es que tanto Esther como Mardoqueo son nombres de divinidades babilónicas. De hecho, ajá, exacto. Y lo que pasa es que a veces lo identifican con Jerjes porque esos reyes tenían varios nombres, incluso los faraones tenían 5 nombres diferentes, etc. Por ejemplo, entre los reyes persas está Darío 1, 2 y 3, pero curiosamente no se presentaban así, se presentaban con sus nombres más de nacimiento. El problema es que Mardoqueo viene de Marduk y Esther viene de Ishtar, y las dos eran divinidades babilónicas. Y como los compramitas eran un pueblo muy xenófobo, muy tradicionalista, quizás no. Es una teoría de por qué no se ha encontrado ningún libro de Esther entre los rollos de Qumran. Ahora, si ustedes tuvieran la oportunidad de adelantarse un poquito a sus lecturas, y en el libro de Valls Camargo, nos dicen que básicamente todo el texto bíblico está escrito en 3 idiomas, todo el texto bíblico en 3 idiomas. ¿Cuáles son esos idiomas? Hebreo, arameo y griego. El arameo solamente lo encontramos en los textos más antiguos en ciertos pasajes. Suponemos que hay muchos más, pero fueron traducidos al hebreo y solamente los conocemos como hebreo. Incluso llegó un momento en que el texto de lo que llamamos la Tanakh también fue traducido al griego. Ahora, la Tanakh, ¿han oído hablar de esa palabra? Bueno, la Tanakh es la forma en que abreviamos las 3 partes principales del texto del Antiguo Testamento y que conforman tal como están acomodadas en el canon hebreo. Ya más o menos el profesor Gerardo y sobre todo el profesor Cristian les han hablado de que el canon hebreo se forma ¿de cuántos libros? No. Se forma básicamente de 24 libros. El canon hebreo, es decir, el criterio hebreo, libros los que están inspirados, se forma por 24 libros. En 3 partes. La Torá, que es la ley, los Nebim, que son los profetas, los Ketubim, que son los... Ah, está, así se lo sabían, no sé por qué me están diciendo que no. Es bien interesante que... Bueno, eso lo vamos a dejar un momentito. Y más o menos ya vieron qué libros y cuántos libros conforman cada una de estas partes. Por ejemplo, vamos por lo más fácil. La Torá, ¿por cuántos libros se conforma? 5 libros. ¿Qué son? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y sigue la siguiente parte, que son los Nebim o profetas. ¿Cuántos libros son aquí? El de los profetas. De hecho, si ustedes se fijan, ustedes recuerdan, muy bien, ya tiene su tabla de canon. ¿Se lo puedes mostrar, por favor? ¿Me lo presta por estar? Por favor, pidan en la biblioteca
En algunas Biblias ya también viene este cuadro. Precisamente el cuadro nos ayuda a diferenciar el canon hebreo, el canon griego, todo esto es Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento de la Vulgata, y ya después, como siguientes columnas, el Antiguo Testamento de la Biblia Católica y el Antiguo Testamento de la Biblia Evangélica. De cualquier forma, si ustedes se meten a esa conocidísima página que se llama Wikipedia, que está bien para iniciar, pero no se queden con lo que aparece ahí, y ponen la palabra canon bíblico, les puede dar una tabla como esa. Ya en su momento les voy a enseñar una tabla que estuve desarrollando con varias fuentes, donde se presentan 8 cánones, incluyendo la de la iglesia griega ortodoxa, el de la iglesia etiópica, el de la iglesia egipcia, y vamos a ver también sus variantes, porque como platicábamos, el texto bíblico es un texto vivo, porque recibió y fue transformándose conforme a las necesidades de la época del lugar, en su forma. Pero vamos a ver si el mensaje es único en su esencia. Vamos a continuar aquí. Cuando se hace una referencia, sobre todo en el aspecto de la interpretación hebrea, de todo el texto o de todo el mensaje que aparece en estas 3 partes, muy ingeniosamente los judíos le dijeron: me estoy refiriendo al libro TNK o al texto TNK, es decir, no solamente a la ley, sino a la promesa establecida por los profetas y por los escritos que se derivaron de ella. Cuando dicen la ley es la ley, o sea, no hay mucho espacio. Pero cuando me refiero a todo esto en su conjunto, es el libro TNK. Bueno, vamos a darle unas vocales para referirnos a este conjunto de libros. La Tanakh. En el texto que ustedes hicieron de Foss hay varios ejemplos de cómo probablemente se manejaba o se mencionaba este conjunto de libros en el Nuevo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. En algún lado incluso se refiere a la ley y los profetas para un caso bien particular, y en otro caso se refiere a las escrituras, también muy general. Por lo tanto, cuando leemos los evangelios y cuando leemos, por ejemplo, a un historiador de la época y del lugar que se llamaba, que le dicen incorrectamente Flavio Josefo, es un vicio de los estudios bíblicos, realmente se llamaba en su nombre romanizado Josefo Flavio, porque su nombre original era Joseph Matatías. Se pasa al lado romano y Joseph pasa a Josefo, y en lugar de ser hijo de Matatías, como lo adoptó la familia de los Flavios, Flavio, entonces realmente es Josefo Flavio. Él nos dice que había entre las corrientes de interpretación del hebraísmo fariseos y saduceos, y que los saduceos nada más creían en la ley, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían ni en los profetas. Todas sus discusiones eran en torno a la ley. Y bien, los fariseos, y ellos sí creían en todo esto. Entonces podemos hablar que ni siquiera en la época de Jesús había un canon todavía establecido, más que la ley. Durante muchísimos años se estuvo manejando que después de la destrucción de Israel, en el pedacito que le dieron los romanos a las autoridades judías, simplemente como medida de control del pueblo judío, que fue en Galilea,
Se reunieron por el año 70 las autoridades judías sobrevivientes en un pueblito llamado, un pueblo llamado Yapne. Y los estudios decían que fue en el año 70 en que ante la necesidad de que había destruido la nación nación judía y el templo, pues había que establecer un criterio para saber qué es lo que iba a leer el pueblo judío en la diáspora y no perdiera identidad. Muchos textos ustedes todavía los van a encontrar. No, pues el texto judío, el texto canónico judío fue establecido en el año 70. Pero cuando uno lee, no lo que dicen los historiadores o los intérpretes, uno lee los escritos más cercanos a la época, resulta que ni siquiera en esa época se estableció el canon hebreo. Fue por el siglo II, III, por la misma época en que se empezó a escribir el Talmud. Otro mito. Sí, bien. Perdón, ¿y entonces sería incorrecto hablar sobre el concilio de Jamnia? Sí. Porque de hecho ese es el que se menciona, me parece, en el de Báez Camargo, ¿no? Así es. Báez Camargo es un libro bueno para empezar a introducirse en el tema. Excelente. De hecho, les recomiendo las dos versiones de su texto, la historia del texto y la historia del canon. Y incluso tiene el muy poco conocido honor de que él fue la primera persona en traducir los rollos del Mar Muerto de su idioma original, fuera el arameo, el griego, al español, bajo el seudónimo que él utilizaba para escribir en los periódicos, de Pedro Gringore. Fue el primero. Ahorita solamente encuentra los textos de los rollos del Mar Muerto en español por la edición que hicieron los académicos españoles encabezados por Antonio Piñero, y los encuentras en Editorial Trota, o Trebolle, Julio Trebolle, pero el primero que lo hizo en la década de los 60-70 fue Báez Camargo, pero su libro ya está empezando a ser superado. Sí hubo, más que un concilio, un sínodo en Yapne o Japnia, pero simplemente se establecieron normas muy generales y se discutió la pertinencia de algunos libros, pero no hay una declaración que diga que este es el canon de libros hebreos. Fue posterior y dependiendo de las necesidades. El otro mito, que fue Constantino el que estableció el canon total de la Biblia. Eso no hay nada de eso. Ni siquiera el concilio de Nicea famoso de 325, que hizo tan famoso en el Código da Vinci, no hubo ningún establecimiento sobre eso. De parte de la Iglesia Católica, la primera declaración, que fue una declaración para formalizar un uso del canon del texto bíblico para la Iglesia Católica, es en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, 1570 y tantos. Obviamente simplemente fue declarar un uso, pero todavía los textos antiguos que tenemos, por ejemplo el Códice Sinaítico, que les decía que es el texto más completo y más antiguo de la Biblia completa, no se van a hacer bolas. El Cairo, Alepo, ¿y cuál era el otro que mencionamos? ¿El de los códices? Alepo, el Cairo, de los códices que mencionamos hace rato. El leningradense. Solamente estamos hablando Alepo, leningradense y el Cairo del texto masorético hebreo del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Códice Sinaítico ya estamos hablando del texto bíblico completo, Antiguo y Nuevo Testamento. La más antigua copia de las escrituras completas que tenemos es el Sinaítico. Ese es del siglo IV. Y aún así, en esos textos del siglo IV, siglo V, se nota que no está fijado el canon, porque hay muchos libros, como El Pastor de Hermas, como la primera y segunda carta de Clemente de Roma,
como los libros 3 y 4 de Macabeos, que se conservan en esos textos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Entonces, este es el canon hebreo, 24 libros, de la Torá son 5, de los Nebim o de los profetas, está dividido básicamente en 2 secciones. Algunos lo orientarán como profetas primeros o profetas segundos, otras como profetas anteriores y profetas posteriores, o profetas mayores y profetas menores. Básicamente la división es la misma. Se menciona que precisamente los profetas mayores no es porque sean más importantes, sino porque sus textos son suficientemente largos para que cada texto se lleve un rollo o un libro completo. Y los profetas menores o posteriores son suficientemente cortos para que quepan en un solo libro. De hecho, los 12 profetas menores sabemos que los tenían en un solo libro. Pero Isaías, Ezequías, Jeremías, básicamente eran un rollo en general. Eso en cuanto a los profetas posteriores. En cuanto a los profetas anteriores, ahí lo interesante, curiosamente, es que los profetas anteriores se consideran 4, básicamente, 4 libros dentro de esta demarcación, y está Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Samuel, Aleph, Bet, 1 y 2, y Reyes, o Melachim, 1 y 2. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y un libro donde abarca los 12. Y luego vienen los Ketubim, que están Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, prácticamente en un solo libro dividido en 2, Esdras y Nehemías. Y una cosa curiosa, Crónicas. A pesar de que Crónicas y Reyes narran los mismos eventos, nada más que de una forma diferente, Crónicas lo pusieron hasta el final, a pesar de que narran los mismos eventos. ¿Por qué será eso? ¿O fueron escritos en diferente momento? Y esta es la división básicamente. Ahora, precisamente en el libro de Vaz Camargo nos dice que hay ciertos pasajes muy específicos que sabemos fueron escritos y se conservaron incluso en el texto masorético hebreo, en arameo. ¿De dónde salió todo esto? Voy a borrar. ¿Está bien? Sí, dígame. Por su antigüedad, por tener pocas pruebas tanto arqueológicas como literarias, es muy difícil saber qué pasó en épocas muy antiguas. Por esta clase y por este momento, el momento de partida que vamos a tomar es el siglo X. Notar aquí es el momento de mayor expansión de política económica, etcétera, del pueblo en este momento ya es pueblo de Israel.
Cuando estamos hablando del siglo X, más o menos, ¿de qué años estamos hablando? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué se considera esta época importante? No solamente por su mayor expansión territorial, su mayor momento de gloria. Se consideraba que desde la época de Josué, realmente era una época en que el Dios del pueblo de Israel había cumplido sus promesas. El pueblo de Israel había sido obediente y por lo tanto el pueblo de Israel era el que iba a guiar al pueblo hacia la salvación. El judaísmo es una religión muy interesante porque no ve o no le interesa la conversión, de que te conviertas al judaísmo, me refiero. Es una religión que se hereda básicamente por raza, entre comillas, porque está mal dicho, genealogía, por genealogía, por descendencia sanguínea. La salvación está dedicada, o sí está dedicada a un pueblo en particular porque se hizo un pacto. ¿Es un pacto con quién? ¿Y antes? Sí. Con Noé. ¿Y antes de Noé? Con Adán. Con Adán las cosas eran muy fáciles. Sé obediente y vivirás para siempre aquí. Y no fue obediente. Y de ahí para abajo. Igual, el mismo sentido de Noé. Recuerden que, no sé si se los ha contado ya el profesor Gerardo o el profesor Cristian, que un acercamiento a esta división básica de la Biblia del Antiguo y Nuevo es alianza. Y en efecto, la sección de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, que puede ser traducido como legado incluso, como promesa, de la antigua promesa y la nueva promesa. La división básica es que en la antigua promesa, las promesas, en la antigua alianza, las alianzas, están hechos con un pueblo en particular, que tiene que seguir ciertas condiciones. Una recopilación de las condiciones que tiene que cumplir son los 616 mandamientos del Deuteronomio, por ejemplo. Y luego viene la nueva alianza, el nuevo legado. Aquí las promesas no son heredadas vía sanguínea, son heredadas por elección, y no por elección de Dios hacia unos, sino de la elección de los unos hacia Dios. Y solamente se exige un par de condiciones generales en palabras del propio Jesús, para que esta nueva alianza se haga realidad. Y ese par de condiciones, ¿cuáles son? Bueno, vamos a... Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está ahí reuniendo lo que sería Que toda la ley se concentraba en todo eso. Y aún así, el propio Jesús tuvo que pasar por una, vamos a decirle, curva de aprendizaje, para decir que ese resumen ni siquiera era exclusivo para el pueblo de Israel. Era para todos. Porque, ¿se acuerdan que se le acercó la mujer siria? Entonces dicen, no, esto ya es para las 12 tribus perdidas de Israel, esto no es para nadie más. Y la mujer, en un mensaje profético muy importante, acuérdense que, tal como lo ha explicado el profesor Cristian, una profecía no es predicción del futuro, es algo que se dice en nombre de Dios.
Y luego viene Pablo y después de ser rechazado en las sinagogas, como que dice, no, pues aquí ya como que llegamos a nuestro máximo con el pueblo judío, ¿no? Si realmente entiendo lo que pasó a través de mi propio aprendizaje, quiere decir que esto es para los demás. Pero entonces, si bien la antigua alianza y todos sus estatutos que vienen más o menos de esta época fueron una guía, ellos te decían, estás perdido. O sea, la Torah te dice, desde Génesis hasta Deuteronomio, estás perdido. O sea, puedes alcanzar tu reconstrucción, porque ese es el término, sobre todo en el griego, la palabra salvación es restauración. Incluso se utilizaba en medicina. El término Christos, que deviene Cristo, es restauración de la salud, o restauración de la salud física y o mental. Tu restauración la alcanzas o la vas a alcanzar en determinado momento si cumples estas reglas y en su momento, ni siquiera en el transcurso de tu vida, sino en su momento. Si cumples estas ciertas reglas, vas a ser medido y vamos a ver cómo te va. Viene la nueva alianza y dice, puedes alcanzar tu restauración no solamente si empiezas a creer, sino que eres constante. Evidentemente va a llegar un momento también de un juicio final, pero tienes que ser constante. Y así es como en las traducciones se pierde el sentido de las cosas. Partimos del reinado de Salomón. Para tener una idea de cómo están las cosas hacia adelante y hacia atrás, diremos que en el siglo XV a.C. Están muy bien identificados. Nos habla de un faraón, nos habla de las 10 plagas de Egipto, nos habla de una reconquista del territorio. De hecho es bien curioso porque algunos consideran que el libro de Josué debería de ser considerado parte del Pentateuco, porque es hasta Josué que se cumple la promesa que Dios le hace a Moisés. O sea, Moisés, si se acuerdan, ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. Pero sin embargo se le prometió que iban a regresar a la tierra prometida. Y sin embargo no se cumple hasta con su sucesor, que es Josué. Va a ser muy esquemático, no les puedo o no les voy a dar fechas muy precisas, simplemente es para que lo vayan ubicando. ¿Sí? Viene Moisés, entre esta época y esta época, ¿quiénes fueron los sucesores de Moisés? Los sucesores de Moisés, como guías del pueblo. Sí, Josué, pero yo me refiero a un término muy ya más general. Fue una serie de cuates. De hecho, el último de los jueces se considera también como el último de los, digamos, uno de los últimos profetas de esta época, que fue Samuel. Y Samuel, una de las cosas que anunció, fue bien curioso la conversación que tiene Samuel con Dios, el último de los jueces. Porque dice, mira, el pueblo quiere un rey, pero el único rey que deben de tener es ¿quién? Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel, recuerdan?
y les dice, está bien, si eso les facilita la vida, porque como todos los demás tienen reyes, no conocen otra forma de gobierno, les cuesta trabajo, están impreparados todavía para obedecer al verdadero rey, está bien. Pero el rey va a tener que ser elegido con mucho cuidado y va a tener que ser muy exigente en su cumplimiento de la ley. Entonces, sigue el primer rey, y el primer rey no, el último, bueno, Samuel se le considera el último de los jueces. ¿Quién fue? Saúl. ¿Saúl fue obediente? ¿Cumplió con la ley? ¿Nunca se metió en problemas? No. Incluso en una batalla contra su adversario por la corona, fue tan derrotado su ejército que Saúl se suicidó. Y vino una muy fuerte condena de parte de las Escrituras hacia Saúl, porque él tomó, lo que se dice en las Escrituras, algo que no era suyo, que era su propia vida. Y la persona contra la que perdió el derecho a gobernar, porque fue apoyado tanto por Samuel como por Dios, ¿quién fue? David. Todo esto pasó en este periodo. Reina Salomón, Dios le promete a Salomón que si cumple sus mandamientos y es obediente y todo esto, ¿qué va a pasar con Salomón? Pero ¿cuál es la promesa? ¿Qué carácter va a tomar Salomón en particular? Salomón y su descendencia. Así como Abraham le prometió, no, si tú te conviertes y me adoras, tú, Abraham, y toda tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. A Salomón le promete, si tú eres obediente y todo eso, tú y tu descendencia serán llamados hijos de Dios. La promesa que se le da a la estirpe de David es que serán llamados hijos de Dios. Así es. Así es. Ese es uno de los necesidades que tuvo Mateo y Lucas para poner una genealogía de Jesús que se remitiera a David. No importa que sean diferentes, el chiste es que se remita a David. Como depositario no solamente de las promesas de Adán y de Noé y de Abraham, sino también las de David. Ahora, en la época de Moisés, la región de Palestina estaba ocupada por un pueblo. Ese pueblo era, empieza con C, acaba con, exacto, cananeos. Y los cananeos tenían una forma de escritura muy elemental en que agarraban figuras de la naturaleza y le adjudicaban ciertos sonidos, o sea, igual, por ejemplo, eso todavía se puede ver en la escritura china, por ejemplo, o en los códices de aquí de Mesoamérica, Ecatepec, viene de Ejecatl Tepec, Ejecatl, viento, Tepet, monte, el monte de los vientos. Pantitlán, la tierra de las banderas. Chapultepec, el cerro del Chapulín. Igual, todas las escrituras se originan de figuras, incluso a veces de los ruidos que hace la naturaleza, de ahí salen sus alfabetos. Y durante mucho tiempo, prácticamente durante este tiempo, hasta con Salomón, sabemos que la escritura incluso del pueblo de Israel era la cananea. Luego esos signos se volvieron más abstractos y tomaron las formas que no se acercaban a nada a la naturaleza, pero conservaban los ruidos, con los tonos.
Llega Salomón, y cuando muere Salomón, ¿qué pasa con el reino todo ese reino del pueblo judío? Se divide. De Salomón y sus herederos, se divide ese reino en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conoce como, con el tiempo se le va a conocer como Israel. Judá. Igual seguimos de sus y el primero que cae de los dos reinos es precisamente el reino de Israel, que posteriormente sería conocido como Samaria, en el siglo VIII. Muy bien, 722. Y el reino de Judá en el siglo ya en esta época, bueno, Israel cae a manos de los asirios y de los en el siglo V aproximadamente, a lo que era la tierra prometida, la región de la Franja de Palestina. Bueno, fue en el siglo VI. Siglo conquistó 539. 539, siglo. Una de las Ajá. el edicto del siglo II fue dictado en el primer año de su reinado, Así es. en 538. Así es. Que fue cuando salió Zorobabel a reconstruir el templo. Entonces, estamos hablando del siglo VI. Así es. Que hubo varias oleadas. Hubo entre 2 y 4 oleadas de regreso. Entre las últimas oleadas sale Esdras. ¿Por qué? El motivo principal por que Judá puede regresar es que los babilonios caen dominados por otro imperio, que es el persa. Conquistados por los persas, regresan a Judá. ¿Saben cuál era el idioma culto, diplomático de los persas? El arameo. De hecho, hace unos años hubo una exposición en el Museo de Antropología e Historia sobre restos, inscripciones arameas. Y si uno sabía un poquito de hebreo, las podía leer. Por ejemplo, Nevim, la terminación IM es plural masculino. Nevim, los profetas. Si no falla la memoria, en singular es Nevi. En persa, profeta es Nave o Neve. Y así por el estilo. Rápidamente, porque ya se me está viniendo. ¿Vas a sacar una clase? ¿1:50? A 12:50, ¿no? 12:50. Bueno, vamos a dejarlo por el momento.
Siglo VI regresa a Judá por la invasión persa, etc. Esdras. Voy a poner algo rápido aquí arribita. Es una continuación de lo de abajo. Me interesa porque... Y es el segundo tema. Siglo XV, el siglo X, en la época de David y Salomón, siglo más o menos octavo, la caída del reino, siglo VI es la caída del reino, perdón, siglo VIII es la caída del reino de Israel, siglo VI es la caída de Judá. ¿Verdad? Siglo V. Siglo, ¿qué será? ¿Cuarto? Un dominio sobre la región. Esta vez es el griego. Y en pocas dominio que vuelve a caer sobre la región son conquistados y el que cae es el romano. Hay 3 idiomas básicos en griego. El arameo, que es los estratos más antiguos, es del periodo persa. El hebreo, del periodo posterior, de la época de Esdras en adelante. De la invasión griega. De hecho, fue Alejandro Magno, cuando conquistó Egipto, conquistó automáticamente los reinos que le estaban supeditados, que eran entre ellos Palestina. Y luego ya la cuestión del latín y todo esto, la dominación griega a partir del siglo III a.C. De ahí sale la Septuaginta. El idioma propio del Antiguo Testamento es el idioma de las... Y precisamente es traducido por los hombres más sabios de su época que se encontraban en Alejandría. Ya el profesor Christian creo que les explicó que la Septuaginta por los... Lo que hacía de concentrar la mayor cantidad de conocimiento posible. Cualquier barco que se paraba que zarpaba o que anclaba en Alejandría, llegaban inspectores a revisarlo, no para cobrarle impuestos, sino para ver si tenía rollos o libros. Los confiscaban, los copiaban y se los regresaban a la persona. Y ellos mismos hacían sus traducciones. Y durante muchísimos años, las copias más antiguas que teníamos del texto hebreo, en hebreo, pues los textos masoréticos del siglo X, Alepo, el Cairo y Leningradense. Pero curiosamente las traducciones griegas que teníamos eran más antiguas que eso. Curiosamente las copias más antiguas del Antiguo Testamento que teníamos durante mucho tiempo, hasta 1940 y ¿qué? 7 rollos del Mar Muerto eran en griego y eran descendientes de esto. No hay Septuagintas originales, no se han conservado. Septuaginta a cualquier copia, o más bien cualquier traducción antigua del texto hebreo al griego. De hecho, la Septuaginta que actualmente manejamos en los textos que uno puede comprar, de los textos bíblicos completos del siglo V, sinaítico, alejandrino, vaticano y textos papiros fraccionarios que se... Era nuestra Septuaginta durante muchísimo tiempo. Entonces, de los 3 idiomas básicos, el arameo, en teoría supondemos que el arameo, las pequeñas fracciones de arameo, forman parte del texto más antiguo
de la escritura, luego viene el hebreo, y luego viene el griego. Ajá, pero ya estamos hablando. Pero la región de Palestina, de ahí salieron las cruzadas. Pero al final, ¿se acuerdan? Hay en el Antiguo Testamento una profecía del famoso gigante que está dividido en 4 partes. La cabeza de, el pecho de, las piernas de, y los pies de barro, que representaba cada uno, o se interpreta como cada uno de los imperios que iban a dominar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan a qué imperio corresponde la cabeza? Creo que es griego. No. No. Es que esa es otra forma de aprenderse los periodos. Y aún así, el gigante o la profecía del gigante no contempla ni el imperio musulmán otomano, ni el imperio inglés, que también estuvo supeditado a Israel hasta 1947, y lo que venga. O sea, la bola de racistas que están gobernando ahorita Israel no están contemplados todavía, pero eso es otra cuestión. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Ya más o menos, bueno, no solamente, espero haber cumplido que fue en forma general. Acuérdense que estas clases son una vez a la semana y simplemente son guías complementarias de lo que ustedes hacen. Para la unidad 2, que no exactamente la clase 2, pero para la unidad 2, está contemplado esto de el hebreo y el arameo, la lengua hebrea y aramea, la escritura hebrea y aramea, la transmisión oral. La transmisión oral fue la que estuvimos hablando. Durante muchísimo tiempo, en forma de canciones, ciclos, genealogías, se estuvo transmitiendo las tradiciones, y el primero que las puso en una escritura más definitiva fue, regresando del imperio babilónico, ¿quién los puso de una forma definitiva? ¿Quién hizo banda? ¿Quién, después del exilio babilónico, recopiló todas esas tradiciones, puso por escrito y les dio una forma de redacción final? Esdras y los Soferim. Los Soferim. Material de escritura, formato de los libros. Ok, vamos a seguir completando la segunda unidad en la siguiente clase. Como actividades de aprendizaje está una serie de puntos y luego viene un cuadro de las lenguas semíticas. Para la siguiente clase, nada más estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 puntos, ¿verdad? Antes de la tabla. Sí, los 9 puntos y la tabla. Para la siguiente clase. ¿Los 9 puntos y la tabla? Sí. Traigo un montón de ilustraciones para que vean cómo es el lenguaje cananeo, que es el origen de todo esto, pero me gustaría que ustedes lo vieran por su lado. Es muy fácil encontrarlos, o sea, pongan en el Google lengua cananea, hebrea, árabe, y les van a aparecer X cantidad de tablas, y van a ver lo curioso de cómo fue evolucionando todo eso. Y ya los siguientes puntos los vemos para la siguiente.
Por favor, entréguenme sus trabajos. Me voy, ahorita no tienen ninguna duda, pregunta. Bueno, ok. O soy muy bueno. Ok.